El saludo para toda mi gente linda que nos sintoniza cada sábado a través de nuestro canal de YouTube para conocer las historias de mi gente. Hoy con un programa especial. Es nuestro último programa de la primera temporada de Historias de mi gente y estoy aquí en Yacel Cigars, aquí con mi purito en la mano, porque hoy voy a entrevistar a una persona con una larguísima trayectoria, tanto en la radio como en la televisión, como en el cine cubano. Es un gran actor y ya ustedes saben porque le hemos estado dando promoción a través de nuestras redes sociales. Hoy aquí en Yacel Cigars, desde el Southwest de Miami, vamos a hablar con Tony Cortés. El mundo del arte es un mundo muy competitivo y a mí me encanta la competencia sana. Mire este punto. Crecer y ser famoso, joven, te da una perspectiva equivocada muchas veces. El legado que tú puedas dejar eres tú como persona. Y no estamos exentos de errores. Lo mejor que puede pasar en tu vida es rectificar esos errores. Sí, si eras agraciado tenías puertas abiertas, pero si eras malo te las iban a cerrar, literalmente. Ahora, y no es una crítica, las enseñanzas que vemos a través de las redes sociales son bastante disímiles, que rozan en la vulgaridad. Vivo mi vida, gracias a Dios, muy tranquila. Eso me hace pensar y cuando pienso, creo nuevos proyectos y me aferro a esos proyectos. Bueno, para mí hablar de Tony Cortés es hablar como de un padre. Por supuesto, no puedo desligar ya casi lo personal de lo profesional porque no solamente me abrió las puertas de Cachita Studio en su momento, sino también las puertas de su casa. Tony Cortés, ¿qué puedo decir de él? Generoso en el set y generoso como amigo. Gran persona y gran profesional. Bueno, aquí estamos echándole un poquito de no azúcar a este cafecito que nos han preparado aquí en Yacel Cigars. By the way, que es café tabacalera. Café tabacalera. Tabacalera café. Sí. Vamos a probarlo. Estamos en el mejor lugar, literalmente para mí, y quiero transmitírselo a toda la gente que está conectada contigo, que by the way le doy el agradecimiento personal de que se tomen ese momento de la vida de compartir contigo y darte las gracias a ti también personalmente, Sandy, por el trabajo que haces, por la parte cultural que estás proyectando, que es necesario, porque lamentablemente, a ver, hay gente que le gusta los podcasts de diferentes maneras, con un tono de humorismo. A mí particularmente me gusta escuchar cosas inteligentes. Así que a tu salud y a la salud de todos ustedes. Ya yo lo presenté ahorita, pero ya lo han visto acá junto a nosotros tomando cafecito. Tony Cortés es mi invitado del día de hoy y gracias por darme la oportunidad de conversar este rato contigo para nuestra audiencia y que conozcan un poco más de ti, de lo que estás haciendo ahora. Pero esto es un programa diferente. En un cigar lounge, de hacer cigar, sí. Tomando café, después una copita de vodka Saroba, que no te va a afectar para manejar. Con un purito. Y por supuesto el tabaco no puede... ¿Tú sabes por qué? Antes de que comience, para mí el cigar, el tabaco, nos da poder conversar, poder conocer. La frase está ahí. Este es el lugar donde el humo cuenta historias. Y estas son las historias de Sandy. Las historias de mi gente. Tony, vamos a comenzar nuestra entrevista, nuestra conversación. Tú sabes que tú
fuiste y eres quizás todavía, pero te voy a hablar de la etapa en la que yo era niño en Cuba, que te veía en la televisión. ¿Me estás diciendo viejo? No, no. No es la intención de decir viejo, pero es recordar una etapa muy bonita en mi vida. Es recordar a mi mamá, a las vecinas, viéndote en la televisión y diciendo, qué lindo Tony Cortés, qué lindo, viendo los seriales, las novelas para verte a ti. Qué linda aquella etapa de... Tengo que presentarte a mi mamá. Sí, mi mamá por es supuesto. casada, pero para que te conozca, porque eres uno de sus ídolos de la televisión. Antes era un galán, ahora soy un galón. Cuéntame de aquella etapa tan bonita tuya, de estar en la televisión, de ser reconocido en la calle de la gente que te veía. ¿Qué te decían? ¿Cómo fue aquella etapa? Yo pienso que no solamente para mi generación, sino también otras generaciones cubanas de actores, músicos, cantantes, pintores, que lograron trascender en un momento dado en la cultura cubana. Y no lo digo por mí, porque pienso, y lo digo totalmente con una humildad grande, yo tuve mucha suerte, y obviamente después el trabajo, el aprendizaje, usar esos elementos que tú escuchabas de los mayores, de los maestros, para tratar de crecer en tu trabajo. El mundo del arte es un mundo muy competitivo. Y a mí me encanta la competencia sana. Cuando comencé mis primeros pasos, como todo, lo he dicho en reiteradas ocasiones, también hice casting, hice prueba. ¿Quién fue la persona que me indujo literalmente a eso? Fue mi madre. Las madres, la familia, juegan un papel muy importante en la vida de cualquier niño. De hecho, después, muchos años después, me convertí en profesor. Algo que no me gusta mucho, no me gusta dar clases, porque a veces trato de ser demasiado exigente con los alumnos para que entiendan las cosas y eso me hace perder la paciencia, literalmente. Entonces era una lucha interna muy grande cuando daba clases. Pero sí le decía a los padres, sobre todo a los padres y a los propios jóvenes que le di clase en México, les decía, no importa si ustedes van a ser actores, actrices, cantantes o figuras públicas, esto que te estoy enseñando hoy va a ser importante para tu vida, porque te estoy dando herramientas que te van a ayudar mañana en una entrevista de trabajo, mañana en tu vida personal, porque vas a tener ese don de comunicación, eso que tienes tú, de llegar, de traspasar ese cristalito y llegarle a la gente en la intimidad de su hogar. Eso te hace romper muchas barreras. Así que no se aferren si van a ser o no ser grandes estrellas. Aférrense que estas herramientas los van a ayudar en la vida. Exactamente. Entonces, como niño, era muy lindo porque la etapa de nosotros en Cuba, tú podías ser hiperfamoso, hiperconocido, odiado o venerado por la gente, admirado o despreciado, no importa. Siempre nos acostumbramos a estar en el medio de esa línea indivisible que te obliga a ser mucho mejor y a rectificar tus errores. Claro. Bien, no teníamos un peso, un solo peso. Eras aplaudido, la gente quería que tú firmaras autógrafos y tú tenías un hambre de 3 pares de... horrible. O sea, pero te nutría el alma, te nutría ese sentimiento de conexión directa con tu público, con tu pueblo, porque no importa el tiempo que haya pasado, ni las cosas buenas o malas que te hayan ocurrido en la vida, tú no dejas de ser y de tener esa esencia cubana. Eso es lo más importante. Oye, pero operar a una persona debe ser una cosa tremenda, ¿no? Todavía está fuerte. Seguro.
Pero el viejo tiene un montón de operaciones. Y una herencia no es cualquier cosa. Claro, claro, una herencia. Y es mucho dinero. ¿Eso no puede esperar? ¿Esperar? ¿Por qué? Son unos tatarabuelos asturianos. Tiene que hacer 20 gestiones. ¿Tú te crees que eso es tan fácil? El papeleo no lo inventamos nosotros. Entonces, sí, me pasaron cosas en varias etapas, ¿no? La etapa de niño era el niño con pota. ¡Ay, qué lindo, qué lindo! Los cachetes siempre los tenía colorados porque la gente... Tú sabes que el cubano es muy expresivo. Sí. Y te coge el cachete y dice, ¡ay, qué lindo! Y yo decía para adentro de mí, me duele, me duele. La etapa adolescente, crecer en televisión, traía otras ventajas. Sí, las ventajas me imagino. De las muchachitas, de las jovencitas, de las enamoradas, las novias, las mujeres. Y eso, evidentemente, para un adolescente te llena el ego. Y mire este punto. Crecer y ser famoso, joven, te da una perspectiva equivocada muchas veces. Yo, por ejemplo, yo soy OCD, o sea, obsesivo compulsivo con las cosas que hago. A veces me salen bien, a veces me salen mal. Es parte de la vida. Aprender a ganar y a perder. Y prueba y error. Y eso más nada, no hace nada más que forjar tu carácter como persona. Entonces, en esa etapa adolescente, que las niñas gritaban y decían cosas muy bonitas y muy locas, te hacía subirte a un pedestal para el cual tú no estabas preparado. Porque nadie te enseña ni te da herramientas para tú solventar una situación de ese tipo. Entonces, inclusive se quitaban los sostenes y prendas interiores y te la tiraban al escenario. En mi etapa también como director del grupo de baile Tiempo y la orquesta que después tuve, Tony Cortés y su BM Expreso, y entonces se enloquecían literalmente, y eso hacía que uno pensaba o pensara, es la palabra correcta, que tú eras un ídolo o un dios. Y entonces el ego sube y empiezas a cometer errores. No hay nada, no existe nadie más grande que Dios. Ese es el que nos guía, ese es el que nos labra nuestro futuro, y en ese tenemos que estar basados para el concepto de valores morales en la sociedad. ¿No te das cuenta que esa mujer es una vieja? Es una mujer de mi edad. Pero no te metas en eso, es la emoción. Un poco más me derrito. ¿Qué pasa? Y averiguo, porque esto está en candela. La vieja está volada. ¿Contigo? No, conmigo no, con mi hermano. ¿Tu hermano? Sí. Claro. Yo metí la pata. Se me fue delante de mami que Pablo está saliendo con una temba ahí. Con una vieja. Por lo menos le lleva como 15 años. Ay, qué estómago tiene tu hermano, viejo. Tampoco así. Que la mujer no es ningún casco. Dicen que tiene tremendo swing. Sí, está bien, pero mira, Eddie, hay una cosa. Yo no soporto a las mujeres esas que andan con Pepillo. Tan ridículas que se ven. Parecen maestricas dándoles clases a sus niñitos. ¿Y esa lucha? Deja eso, que bien que ustedes el año pasado le estuvieron cayendo atrás al profesor de física. ¿Cuál? Al canoso, al de los ojitos claros. Anda, no te me hagas. Es que eso es distinto, Eddie. Mira, que el hombre sea mayor que la mujer, eso no se echa tanto a ver. Pues yo quisiera empatarme con una tembita de esa, una maestrica, para ver si me da un cursito de posgrado. Déjate de gracia. En esa etapa, que yo estaba bien alocadito también, en el sentido de la fama, hubo personas que la vida me llevó a conocer, que me hicieron bajarme de ese pedestal. Me enseñaron a decir, no, todo esto que tú estás viendo es efímero. Esto puede pasar en un día. Hoy tú eres famoso y mañana no lo eres. Lo que importa es el trabajo que tú realices y cómo la gente te va a recordar por ese trabajo. Pero más importante eres tú como persona.
el legado que tú puedas dejar eres tú como persona. Y no estamos exentos de errores. Lo mejor que puede pasar en tu vida es rectificar esos errores. Ahí recuerdo con mucho cariño a Marixa Rosales, Diana Rosa Suárez, Ana Viña, Enrique Santiesteban, Reinaldo Miravalle, Enrique Almirante, que fueron gentes que siempre de alguna forma me ubicaban en tiempo y espacio. Y hablar de esos nombres, de esas leyendas, también me hace sentirme como que ya me duelen los huesos y tengo que apurarme en decir estas cosas para que las nuevas generaciones como tú entiendan que todo es efímero. Lo más importante es lo que tú vas a proyectarle humildemente a esa persona con la que tú conectas a través de tu programa. Así es. Anécdotas hay muchas, muchas muy alegres y muchas muy tristes, porque ese periodo de todos nosotros que vivimos en una Cuba sin libertad, una Cuba que fue una falacia, donde nosotros tratábamos de hacer arte para entretener al pueblo, pero nosotros también pasábamos un trabajo enorme para hacer ese arte. O sea, éramos famosos, pero no teníamos nada. Y al final no éramos libres. Y eso, sin caer en estereotipos, era verdaderamente horrible. A pesar de que proyectábamos una imagen un poquito más alto que la sociedad. Por ejemplo, cuando empiezan a liberar a los deportistas y a los artistas para que compraran autos y tenían determinados derechos mínimos que te daban, que tú tenías que justificar. Yo me acuerdo, el otro día estaba hablando con Calixto Oviedo, un músico fabuloso de excelentes agrupaciones musicales, Adalberto Álvarez y Susón, NG La Banda. Nosotros estábamos constantemente luchando un peso de la dieta que nos daban cuando viajábamos para comer, o sea, dejábamos de comer muchas veces, o teníamos que buscarnos amigos o amigas en los países que visitábamos para hacer una gira. De hecho, yo armo la orquesta Tony Cortés y su BM Expreso, siendo un actor conocido, famoso en esa época, porque me doy cuenta que la única manera de viajar era siendo músico, porque los músicos eran los que viajaban. Eran los que viajaban. Entonces me invento la orquesta BM Expreso, busco grandes músicos profesionales y empiezo a viajar con esa orquesta. Pero también le di oportunidades a hoy grandes estrellas de la música que cantaban y tocaban con nosotros en la banda, de poder salir por primera vez. O sea, era una cadena. Entonces traíamos ese dinerito y entonces teníamos que justificar en una carta al Ministerio de Cultura o al Desministerio de Cultura. Al Ministerio de la Descultura. De la Descultura, totalmente. Teníamos que justificar cada pesito para que entonces te dieran una carta para que tú pudieras comprar en divisa carros destartalados o sea, que en aquel momento era un lujo. Sí, pero tú decías, oh, O sea, mira, pero un realmente... carro. Y entonces ahí venía la escala de valores. ¿Qué carro tú compraste? ¿Qué carro tuviste? En fin, era muy, muy crítico. Sí, teníamos mucho apoyo de la gente que estaban de alguna manera en determinados puestos, médicos, abogados, o sea, pero te daban ese apoyo también para quedar bien. O sea, era una mentira, todo era una mentira. Y eso es una parte bien triste que me marcó. Oye, ¿y para qué tú quieres ver a Fernández? Vaya, yo te lo digo porque si en algo yo puedo ayudarte o resolver. Es que ayer perdí el día entero esperando por la viuda de Galarraga y no pude. Ese es el capataz. ¿Y tú fuiste a su casa? Sí, como me dijeron que ella nunca viene por aquí. No, jamás. Aquí Fernández se ocupa de todo. Y yo lo que quiero es ver si consigo para mí la plaza que dejó vacante mi papá.
trabajar tú, chiripazo. ¿Y los estudios? Figúrese. ¿Quién va a mantener a mi mamá y a mi hermana, Severino? Tony, ¿tú crees que en tu caso personal, el ser una persona bien parecida, el ser un hombre guapo, ¿no? En tu momento, ¿te abrió las puertas al mundo de la actuación o crees que eso está condicionado por el talento? Porque hoy por hoy, por ejemplo, en este país muchas veces se busca más la belleza que el talento en un artista. Mira, eso yo creo que hay que desmistificar eso, totalmente. Hubo una época en que sí, necesitaba, y no solo Cuba, eso pasó mucho en México. Yo tuve la suerte de trabajar en Televisa, en México, y no deja de ser cierto que iban haciendo pruebas y casting para elaborar, por ejemplo, en el CEA de Televisa, una escuela de preparar talentos en base a la figura física. Pero eso hay que desmistificar. Hay muy buenos actores, bonitos o agraciados, vamos a decirlo, y actrices bonitas y agraciadas que tienen mucho talento. Obviamente, hay algunos que llegan más lejos y ven las carreras que son más largas porque el talento se impone. Hay otros que sí, brillan en un momento determinado y desaparecen. Yo creo que la presencia física ayuda en determinados momentos, pero si no tiene el corazón en el medio del pecho, la manana, como diría un músico cubano, la clave, el guaguancó que tú tienes aquí la esencia. Si no sabes tocar la clave, olvídate. Claro, tú también tienes que prepararte. Mira, ahí están llamando, seguro que por un casting. Contesta, por favor. Pero El punto es este. El punto es este. Para no divagar en esa respuesta. Sí, si eras agraciado tenías puertas abiertas. Pero si eras malo te la iban a cerrar. Literalmente. O sea, la mentira camina 5 pasos, la verdad la alcanza en uno solo. Va una cosa muy ligada a la otra. Sí y no. Sí y no. Hay casos en los cuales sí y hay casos en los cuales no aplica. Y después tienes que trabajar tu físico, por ejemplo, que para mí eso siempre fue un dolor de cabeza. Yo tenía, mi complexión siempre ha sido gordito y me encanta la jama, la comida. Y entonces tenía que hacer mucho esfuerzo. Ay, eso me pasa a mí. Sobre todo, y el esfuerzo lo empecé a hacer más cuando llego a México. Porque en Cuba no había que hacer mucho esfuerzo. Había una incertidumbre alimentaria grande. Entonces tú por lo menos mantenías el peso, porque no había de otra. Pero en México, que ya tú tenías todo, o sea, ganabas un dinero decente y podías alimentarte, empezabas a comer chuchería y engordabas. Y cuando llegabas a Televisa te mandaban directo para el gimnasio. No, así tú no puedes estar. Y el contrato lo decía, tienes que mantener tu apariencia física, tienes que ir a 10 fiestas. Oye, cuando yo vi eso, ¿y por qué yo tengo que ir a 10 fiestas? Es relaciones públicas. Y mandaban a alguien del sindicato de la ANDA a seguir si tú asistías o no a la fiesta. Y el tiempo que tú estabas en la fiesta. Porque supuestamente, y eso tiene toda la lógica del mundo, si yo te tengo contratado, te estoy pagando un salario de exclusividad, tú tienes que asistir a determinados eventos públicos siendo la imagen de la compañía que te contrató. Claro. O sea, el mundo donde te has metido no es fácil, es complejo y tiene muchos detalles. Y no importa que tú hagas un programa en las redes sociales, hay reglas ocultas que tienes que seguir, que mantienen tu imagen, tu concepto, tu proyección, tu transmisión
llamémosle, aunque sea por redes sociales, televisiva. Ajá. Porque al final este programa yo lo puedo tirar a mi televisor y verlo en mi televisor grande. Es televisión. Con otra sintonía de hacer el programa. Con otra libertad. Con otra libertad. Totalmente. Sí, que se permiten otras libertades en este tema de las redes sociales. Preguntándote eso mismo, ¿dónde te sientes más cómodo a la hora de actuar? A la hora de... Bueno, yo te voy a decir, yo soy un animal de la televisión. Y no animal en el sentido peyorativo de que soy el mejor, ni mucho menos. No lo entiendan así. Soy un ser criado en la televisión, desde muy pequeño, en el cine, porque mis primeros pasos fueron la película Los sobrevivientes de Tomás Gutiérrez Alea, con 8 años. Sí. Un niñito. Un niñito. Y después entré en la televisión haciendo Nuestros Hijos, teatros ICR, comedia. Eso es algo bien interesante. En aquella época se hacía mucho teatro ICR. Teatro ICR de obras maestras literarias. O sea, tenía una educación que tú le transmitías en ese contenido al pueblo. Cuentos, Nuestros Hijos, que era cómo tratar los padres a los niños y los maestros a los niños. O sea, siempre había una enseñanza. Eso se perdió literalmente. Ahora, y no es una crítica, las enseñanzas que vemos a través de las redes sociales son bastante disímiles, que rozan en la vulgaridad. Y eso no quita que en algún momento se me vaya una cubanía, se me vaya una expresión que no es apta para todos los públicos. Pero bueno, una expresión que no es apta para todos los públicos, con la cantidad de barbaridades que se dicen todos los días en las redes sociales, en TikTok y en todas estas cosas. Y en la música. Y en la música. O sea, pero volviendo a ese puntito, se hacía un arte diferente. Se hacía un arte un poquito más conceptual, con ideas bien diferentes a las que se hacen hoy. Yo extraño mucho esos teatros ICR, esos cuentos, esas novelas que mandaban un mensaje, siempre bordeando en que no se podía decir nada que afectara al régimen castrocomunista. Pero dentro de eso habían señales. Eso me daba mucho gusto. Me acuerdo que hice La Máscara Roja, tenía yo como 11 años, ahí por primera vez haciendo televisión prácticamente en vivo, porque se hacía a las 6 de la tarde y salía a las 7 de la noche a La Aventura. Vi una escena que fue muy graciosa, están dos personajes combatiendo y uno tenía que matar al otro, y el otro no quería morirse porque quería seguir en la aventura. Y entonces lo pinchaba y decía, ¡oh, no me has matado! O sea, esa televisión también era una televisión muy rudimentaria, acorde a aquellos tiempos, pero habían grandes profesionales, grandes directores, grandes fotógrafos, grandes productores y, por supuesto, la materia prima de todo eso, que éramos los actores y las actrices. Eso es una etapa que recuerdo mucho, con mucho cariño. Gracias, Señor, te damos por el pan nuestro de cada día. Niño, ¿cuándo vas a comprender que la sopa se toma sin hacer ruido? Es que está muy caliente. Bueno, pues mamá. esperas que se enfríe. ¡Y no la soples! No, finita, con la cuchara. ¿Con qué actores tú compartiste con muchos de los grandes actores cubanos? ¿Con cuál de ellos te sentiste que tú dijiste, wow, estoy actuando con este, que era mi ídolo, que era una gente que... Bueno, imagínate tú, arrancar de niño y estar en un set
de Los Sobrevivientes, y mirar a Pinelli, Enrique Santiesteban, Ana Viña, o sea, eso era... Carlos Ruiz de la Tejera. Carlos Ruiz de la Tejera. Carlos Ruiz de la Tejera y José Antonio Rodríguez, en paz descanse ambos, fueron los primeros que me hicieron el primer casting a mí. Tomás Gutiérrez Alea había puesto para escoger el casting de Los Sobrevivientes a José Antonio Rodríguez y a Carlos Ruiz de la Tejera. Y entonces estaban haciendo pruebas de los niños. Mi mamá me tomó del brazo y me llevó. Y tuve la suerte que el protagonista prácticamente de la película era Jorge Félix Alí, al cual le mando un abrazo muy grande. Jorge Félix Alí tenía los ojos claros. Y entonces él estaba sentado afuera del ICAI, que prácticamente tenía el personaje perdido, porque no llegaba un niño con ojos claros. Y hacíamos Bartolomé en la saga, en la película, y yo hacía el niño y él hacía el adolescente. Y entonces me ve caminando con mi madre y sale corriendo y dice, ¿vienen a hacer casting? Y dice mi mamá, sí. Dice, ay, ya tengo la película en mis manos. Dice, pues mamá, pero primero hay que hacer casting. Y entré, hice el casting. Hasta hace pocos años me acordaba y todo del texto que decía en ese casting. Los hombres sobre la tierra, era muy, muy bíblico, ¿no? Bueno, el tema es que lo hago y Carlos Ruiz de la Tejera mira a José Antonio Rodríguez y dice, este es el niño. Y dice, sí, este es el niño. Entonces quedó en el casting y Jorge Félix Alí hace la película. Entonces ahí nos hicimos muy amigos, bueno, salvando la diferencia de edad. Y después aquí en Miami tuve la suerte, cuando yo lideraba Cachito Universal Studios, de tomar el teléfono, llamarlo y decirle, estás contratado, ven a trabajar conmigo. O sea, esas son las cosas lindas de la vida, ¿no? Que tú no sabes cuándo el círculo se vuelve a encontrar y los amigos se reencuentran y tienes la oportunidad de poner un salario arriba de la mesa a un amigo para que trabaje y gane plata haciendo tu trabajo. Así es. Vamos a hacer una pequeña pausa en nuestra conversación. Usted no se mueva porque enseguida regresamos. El saludo para toda mi gente linda que como cada sábado nos sintoniza en nuestro programa Historias de mi Gente. Desde que venía para acá me preparé psicológicamente. Y Yaiseli, tu carrera como actriz probablemente terminó aquí. Yo quería salir de Cuba de alguna manera. Ya yo había salido de Cuba, estuve 2 años en Venezuela. Y me di cuenta que ahí no se podía vivir. Yo veía Super 12 en mi CRIM 218. ¡Ay! Te veía en blanco y negro. Yo pregonaba que tenía una cola grande y que, por favor, mira, yo voy a traer más para todos ustedes, va a alcanzar para todo el mundo, vecina. Cuba es mi infancia, Cuba es mi juventud, mi primera juventud, Cuba son amores. Las palabras exactas fueron, no tienen futuro en la locución. Así, de la nada, éramos unos jóvenes. Porque ha estado tan aguantado, se han tenido que ir tantos cineastas de Cuba con sus historias debajo del brazo. Yo conozco a Tony Cortés hace muchísimos años. Imagínense que cuando eso, Tony estaba en el kindergarten y yo ya estaba en secundaria. Desde que lo conocí me di cuenta que tenía un talento extraordinario. Lo mismo cantaba, actuaba, bailaba, dirigía, hacía producciones. Nada que, como decimos los cubanos, él era un metecuerpo. Yo lo describiría como un visionario. Tony siempre tiene ese ojo de poder ver el potencial en una idea, de poder ver qué hay más allá de esas primeras
a lo mejor notas que uno toma de una idea y la sabe proyectar en una manera muy grande. Estoy muy agradecido de realmente, en lo personal, de haber coincidido con él en el momento de la vida que coincidí con él y de sobre todo seguir manteniendo su amistad. Tony Cortés fue mi pareja en La Flor de Hialeah, un proyecto que amamos los dos, él lo sabe. Ahí también yo creo que tuvimos unos encontronazos que sonaron bastante, pero eso nos hizo a nosotros mantener un amor eterno, de mucho cariño, de mucho respeto entre los dos. Y nada, ¿qué te puedo decir? Yo conozco a Tony desde que yo soy chiquita, porque Tony es más viejo que yo. Y siempre Tony Cortés, imagínate, llegar a Miami después de 12 años yo y poder trabajar con Tony fue una tremenda experiencia. Mi gente linda, seguimos por acá por Yacel Cigars, hoy conversando en Historias de mi Gente con el destacado actor, productor, empresario, bueno, de todo un poco. Poeta y loco. Artista en toda la extensión de la palabra, Tony Cortés, que nos acompaña hoy en el último programa de la temporada, y lo reitero pero quería aclarar algo. Es el último programa de la temporada, pero no es que vamos a parar ni vamos a dejar de hacer el programa. Simplemente vamos a hacer un cambio estructural en el programa. Vamos a celebrar nuestro primer aniversario la próxima emisión y les vamos a dejar a ustedes un programa muy bonito con una gala maravillosa que Tony, estás invitado. Por supuesto, y ahí que estaré. vamos a hacer con muchos de los artistas que han pasado por acá y luego de ese programa de aniversario, pues vamos a comenzar con la segunda temporada que ya está en marcha. Tony, ¿con qué directores trabajaste? ¿Con qué directores te sentiste más confortable? Sí, mira, fue una época en Cuba sobre todo que hubo grandes directores que venían de la década de los 50, de haber hecho grandes trabajos. Yo recuerdo primero mi ídolo, porque tuvo una relación de padre a hijo. Me consideraba uno de sus pupilos. No solamente yo, construyó una generación de actores que todos son exitosos. Todos han logrado tener un nivel súper alto en la rama del arte. Abel Ponce. Abel Ponce, primero hice con él Amor de estos años. Ahí Carlos Brito y yo arrancamos una etapa lindísima. Éramos rivales, Carlos Brito y yo. Hoy somos grandes hermanos. No importa la distancia ni las veces que hablemos, son de esas personas que cuando tú te reencuentras con ellos o lo ves en Facebook, te da un gusto enorme, porque está esa hermandad que creció con 15, 16 años. Amigos Cactus, le llamo yo. Amigos Cactus. Abel Ponce creó esa generación. Después tuve un super éxito con Abel, lindísimo, que fue Rosas a Crédito. Y después me abrió las puertas a la saga de Día y Noche. De Día y Noche. Que ahí interpretaba el famoso Mayor Camilo, que, by the way, fue uno de los primeros que usó un tabaco fumando en una serie de televisión. Pasa, Javier. Dame los resultados del examen. En el pasillo hay sangre que no es de Santiago. ¿Cómo? Explícate, Javier. Sí, mira, yo tomé las muestras de sangre que había alrededor de la de Santiago. Y después, en una comprobación en el laboratorio, me di cuenta que toda la sangre no pertenecía a él. Entonces a lo mejor ese tipo está herido. ¿Y los cabellos? Los cabellos tampoco son de Santiago. ¿Oteni? Sí, soy yo. ¿Cómo? Enseguida voy para allá. Y con Abel era un padre. Me decía Chama o Tom. Nadie me decía Tom. Todo el mundo me decía Tony, esto, lo otro, Cortés, ven acá, no sé qué. Y Abel me decía Tom.
Entonces yo tenía esta manía de que terminaba un plano, terminaba una escena y iba a donde estaba Babel y le decía, ¿cómo me viste? Y me decía, Tom, no preguntes, si yo digo corte es porque estás súper bien, tú eres mi protagonista. O sea, ese tipo y después íbamos a jugar squash. Él nos invitaba a los actores jóvenes a jugar squash, nos enseñaba porque además jugaba muy bien. Y esa hermandad, esa familiaridad te daba mucha confianza para interpretar cualquier personaje. De hecho, cuando fuimos a hacer Rosas de Crédito, yo le pregunto quién va a ser mi coestrella en esa novela. Me dice, no te lo voy a decir, el día del colectivo tú vas a saber quién es. Y a ella le dijo lo mismo. Y cuando llegamos y nos encontramos, ella y yo, Rosas de Crédito, ya sabes de quién te estoy hablando, una excelente actriz y siempre lo he dicho, no somos amigos. Que se conocían de antes. Sí, habíamos tenido un romance. Y entonces, pues, yo estaba haciendo, creo que con Tony, estaba haciendo Del lado del corazón. Y no, Del lado del corazón ya lo había hecho. Oye, siempre todavía. Mira cómo se llamaba. Y ahí tuvimos como un pequeñito romance, no sé qué. Y había esta historia de que no nos veíamos y no nos sentíamos cómodos uno con el otro. Cuando podamos tener nuestra casa en el campo para los fines de semana, pintaré las paredes de blanco, tejas rojas y una galería soleada con macetas llenas de geranios. Antes eran rosas. Bueno, las rosas en el jardín y los geranios en la galería. Dejé el instituto, Daniel. ¿De qué vives entonces? El dinero que te manda mi familia es poco. Tengo una clientela particular, pagan bien. Además, supongo que esto no cambia las cosas. Ginette me está consiguiendo un trabajo en otro salón de belleza. El de Madame Denise no es el único. De modo que Ginette... Es mi amiga. Ella puede hacerlo. Y fíjate lo que es la cosa. Ponce tuvo la maestría de unir a dos personajes, a dos personas que no se sentían cómodos por un antecedente personal y que conectaran en esa novela y que traspasara la pantalla. Y era un remake que ya había hecho, muy bien hecho, una excelente y gran actriz, Susana Pérez, y Fidel Pérez Michel, que fue un galanazo de Cuba, un tremendo actor, amigo mío también personalmente, al igual que Susana. Y entonces hacer ese remake era la vara muy alta. Vamos a ver cómo funciona Tony Cortés y Taimí Alvariño y Tony Cortés. Y entonces conectamos, porque como grandes profesionales hicimos nuestro trabajo y eso traspasó la pantalla y se logró esa química que la gente habló de Rosas a Crédito. By the way, que ella está muy bien, esa novela, muy bien. Sí, muy bonita novela. Entonces, Vázquez Gallo, trabajé también con Roberto Garriga, con Jackie Ortega, con Héctor Quintero, con Nelson Dor en el teatro. O sea, todos aportaban a la carrera artística detalles nuevos. Roberto Garriga era extremadamente fiel a la usanza de los grandes directores de los 50 y era muy estricto. Si la cadena de acciones del montaje que él hacía, tenías que cumplirlo. Si te decía, te paras aquí, te paras allí, memoriza dónde tenías que pararte, la luz tenía que estar exacta para el audio, para la toma de cámara y, por supuesto, la manana, la bomba, tenía que funcionar como iba. Ahí volví a coincidir con Carlos Brito
en Filomena Marturán, Rosita Forné, Omar Valdés. Wow. O sea, cada vez que teníamos una obra de este tipo, la gente que estaba a tu lado era 150 veces mejores que tú. Entonces tú tenías que estar al 100% para estar más o menos ahí, a ese nivel, porque era dura la jugada. En aquella época, en el año que viene, si tenías una escena que tenías que llorar, a mí siempre se me dio mejor el drama que la comedia. Aunque Patricio Wood, una vez haciendo Día y Noche, me dijo, tú eres tremendo comediante, ¿por qué no empiezas a hacer stand-up comedy? Y le dije, no, yo prefiero empezar a llorar, tú sabes. Porque también, inherentemente, uno se acomoda a un estilo y dices, oye, aquí me siento bien, de aquí no me voy a mover, aquí me está yendo bien. No es así. Tú tienes que ir rompiendo barreras, ir haciendo cosas. No me doy cuenta, porque desde que esos niños nacieron no hemos tenido tiempo de hacer absolutamente nada y eso es injusto. ¿Y tú crees que yo no tengo ganas de hacerte muchas cositas? ¡Cómeme! Pero es que hoy vamos a organizar el cumpleaños de tus hijos. Nada, olvídate de eso, organización. Yo soy el que te voy a hacer una pila de cosas. Oye, Chino. Chino, mira a ver si tú hablas despacito con el Toti y con Cheito. Parece que esa gente se creen que la Flor de Hialeah es un bando de piedad, chico. Sí, papá, ¿qué fue lo que pasó? No, es que no le puedo decir nada, chico. Cada vez que los mando a hacer algo, me meten tremenda tanga de los dos. No te preocupes, voy a hablar con ellos entonces. Que no se equivoquen conmigo, porque les voy a meter un par de patadas que el primer bound lo van a dar a un palámino. No sé qué se han creído esta gente, coño, pues uno lo ayuda y nada, ahí. Esa gente se te encaraman aquí y después te exigen y no quieren hacer nada, chico. Qué mal agradecidos son, coño. Cuando llego aquí, precisamente a Estados Unidos, embullado por Jackie Ortega, al cual le mando muchos besos, excelente director de telenovelas aquí en Estados Unidos, Venevisión, Telemundo, whatever, ¿no? Entro en el canal 41 y comienzo a hacer comedias. Comienzo a hacer comedias románticas y descubro esta faceta que es muy graciosa y que se puede explotar y me siento cómodo en ella y me fue bien. Y de hecho las películas que mi pareja sentimental y yo producimos aquí en Estados Unidos con nuestras empresas son comedias románticas. La gente, oye, ¿por qué no haces un drama? Y yo, a ver, me encanta el drama, pero para mí, como lo veo, el drama lleva mucho más presupuesto, una película de acción lleva mucho más presupuesto, una película de zombies lleva mucho más presupuesto, y la gente también necesita ver algo agradable, reírse. Sí, yo creo que también aquí funciona mucho la comedia. La comedia, porque tú llegas del trabajo muerto, sí, y tú lo que quieres es ver algo que te relaje. No te vas a poner a ver asesinos ahora y películas de horror. Te quedas soñando con eso. No quiere decir que no sea bueno. Pero aquí la mayoría de las obras de teatro que uno va a ver, la mayoría creo que de las producciones que hacen los canales de televisión, buscan mucho el humor. Buscan mucho la vis cómica, van mucho a eso, y es al entretenimiento, y es lo que funciona en esta ciudad. Teatro dramático, no, a no ser cuando se hacía microteatro aquí en Miami, que era diferente. Que funcionaba otro tipo de obra. Era una opción que no sé por qué, y aquí hay que dársela a Miguel Ferro, que fue uno de los que creó el microteatro, excelente productor de aquí de Miami. O sea, eso se ha perdido ese espacio de microteatro donde tú podías ver otro tipo de arte. No quiere decir que la comedia, yo por ejemplo, a mí me encantan los Peachy Boys. De hecho, estando en el canal 41, y esta anécdota la voy a hacer en primera persona, yo descubro esta faceta de los Peachy Boys y yo soy el que me pongo a las órdenes de los Peachy y le digo, vamos a hacer algo juntos. Y hicimos aquello de los primeros cortos que hicieron los Peachy, y después a mí me gusta la pasta, a mí no me gusta la pasta y demás.
y de alguna manera también serví de puente para abrirle las puertas en el Canal 41 para que después siguieran creciendo, y obviamente por el talento que tienen, ¿no? Yo siempre he pensado que hay que romper barreras. Ahora, el exceso de vulgaridad no me gusta. Yo creo que un chiste bien ubicado, aunque sea pasadito de tono, funciona. Pero hay otras obras a las cuales no voy a mencionar por ética, por respeto, que es excesivamente vulgar lo que se dice constantemente. Y también es un poco chocante que la gente se ría y disfrute de eso, y eso se haga como un hábito. El arte también lo veo con mucho más respeto. Deberíamos tener un poquito más respeto a lo que uno le dice al público o hace con el público. Así es. Mira, Fernando Hidalgo hacía este tipo de sketch que puede que te guste o no, pero conectaba muy bien con un público. En el Canal 41 funcionaban esos sketches. Excelentes actores que trabajaban. Hicimos una obra habanera de Hoyo Colorado en el teatro por una temporada de casi 9 meses y fue exitosísima. Y no había ese exceso de vulgaridad. Era chistoso. Hola, buenas, ¿cómo están? Buenas. Buenas. Bueno, vamos a comenzar. Elena, por favor, cada uno a su sitio. Antiguamente, todo se vendía en revistas. Eran otros tiempos. Hoy nada de esto sirve. No se vende. Ay, este contrato tenemos que firmarlo hoy, porque ya hablé con la Junta y tengo toda la autorización para empezar a cortar cabezas. Empezando por la tuya, Julián. ¿Tú crees en esta etapa que se ha roto vamos a decir así, el misticismo, el llamado que le hacían que Miami era el cementerio de los artistas? ¿Tú crees que ahora mismo estamos...? Yo creo que sí. Es que ahora tenemos un florecimiento de... Yo creo que sí, yo creo que sí. Antiguamente, en la época en que yo llegué, era muy difícil. Y antes de mí también, porque las grandes compañías que estaban liderando prácticamente el concepto de la televisión, sobre todo en la televisión, buscaban ese acento neutro, hablar correctamente, que yo creo que no está mal, porque al final nosotros los cubanos hablábamos perfectamente, pronunciábamos las S, la C, no arrastrábamos la R, y eso se fue canibaleando con el decursar del tiempo, y cuando llegaban esos actores, por muy buenos que eran, y por una trayectoria que tenían, un resumen impecable, les costaba poderse adaptar a esa nueva frecuencia, que era nueva, pero que era la que no debió haberse perdido. Porque nosotros los cubanos hablamos bien cuando queremos. Si empieza con la papa en la boca, es de madre. Y ya tú ves, mira, ahora hay 20 programitas y cosas así que... La papa. Entonces, yo creo que eso limita un poquito el alcance de estos creadores que pueden tener mucho talento, que pueden llegar más lejos si no tuvieran esa... o sea, ser auténtico no quiere decir que no hables correctamente. Pero bueno, salvando esa distancia, sí ha habido un florecimiento, sí ha habido un
un destello y un crecimiento donde la hispanidad ha abierto muchas más puertas. Ya tú ves películas de Hollywood o series de Netflix, Hulu, Amazon, whatever, las ves y hay muchos más apellidos hispanos. Quiere decir que hemos roto una barrera bastante grande. Y aquí en Miami se ha expandido esta suerte que da las redes sociales, con sus claros oscuros, pero esto da mucha oportunidad a crear nuevos proyectos y muy interesantes. Brindo por eso. Salud. Saroba Vodka. Con Saroba. Salud, hermano. Cheers. Cuando uno decía o dice el cementerio de los artistas, yo creo que eso es una barrera que tú te estás poniendo mentalmente. Ningún trabajo es deshonesto y no importa lo que tú hagas para llevarte el pan a tu mesa. Si lo haces bien, hazlo bien. Si tienes talento y has hecho otra cosa en tu vida, por ejemplo, llevar una carrera artística y ahora no lo estás haciendo, busca oportunidades. Este es el país de las oportunidades. Esto es lo más grande que nos ha dado la vida. Tener la suerte de venir a vivir a un país de libertad, a un país donde tú te labras tu propio futuro. Lo que tú tienes es que cambiar el chip. Y donde el cubano se ha abierto sus oportunidades. Sus oportunidades. Ahí... No es que nadie dijo, oye, esta es la oportunidad para los cubanos. No, es que el talento propio del cubano ha hecho eso. Tú no sabes cuántos cubanos millonarios hay. Muchísimos. En diferentes opciones de trabajo en su vida. Las han desarrollado. Tienes que cambiar el chip. Y cuando tú revisas esas historias, lamentablemente hay historias que no trascienden, porque la gente también quiere cuidar su privacidad, que está en su derecho. Pero también porque es más fácil contar historias de debacles y noticias fatalistas que decir, mira, este hombre empezó de la nada y mira a dónde llegó. Y bueno, obviamente hay un montón de envidiosos que entonces empiezan a descalificarte. Bueno, ¿y cómo lo hizo? Sí. En mi época, en el 2006, era muy fácil decir, fulano tiene tanto dinero porque estaba metido en la película. Y muchas veces era una mentira que se repetía y se repetía para descalificar a la persona que había tenido éxito. Siempre lo digo, el éxito no es malo, tener dinero no es malo, triunfar no es malo. Eso fue lo que te labró a ti la revolución, porque fue un robo lo que hicieron. Que nos enseñaron que todos teníamos que ser iguales. Sí, y que todos teníamos que ser humildes y el dinero era malo y ser exitoso era malo. No, señores, eso no es así. No. Si a ti te da gusto conocer a una persona que le va bien, solamente tienes que decretar, primero en el nombre sagrado de Jesús y segundo en la ley del secreto, del decreto de que tú vas a estar como Él. Si tú lo pudiste hacer, si tú lo pudiste hacer, yo no soy menos, yo lo puedo hacer igual. A veces la vida te da caminos que tú dices, esto no lo quiero hacer. Tú no sabes si ese camino va a converger nuevamente en lo que tú has hecho toda tu vida. That's it. Hazlo. No critiques. Ponte las pilas y hazlo tú. Así mismo. O sea, no es lamentarte. No. Eso inclusive está en el orden personal. Si tú empiezas a conversar con una persona que se está lamentando, tú te vas a llevar esas lamentaciones a tu casa, te vas a acostar con esas lamentaciones, te vas a levantar al día siguiente lleno de lamentaciones y vas a fracasar. Tu día empezó mal. Empezó mal. No. Un buen café, un puro y dale que me voy a comer el mundo. Yo no paro de gestionar ideas. A veces hay ideas que no se llevan a cabo porque no tienes los recursos o porque no es el momento de esa idea. Porque a veces es el momento.
Estoy de acuerdo contigo en eso. Pero no quiere decir que la idea sea mala. Entonces, dale tiempo. Gestiona una idea más cómoda y después vas a llegar a esa. Por ejemplo, cuando yo vengo a esta tabaquería y me encuentro con Perlita, con grandes amigos míos aquí, mira, él se está riendo que está ahí atrás, me enseñan todos los días algo nuevo. Tienes que aprender a escuchar. Escuchar a esa persona que ha vivido más que tú. Ser curioso. Preguntar no es malo. Preguntar no es malo, porque eso te va creando o te va dando armas para tú después crear lo que quieres. Y aprendes de la gente que tiene más información que tú, que han vivido más que tú. Así es un poco eso. Tony, tú has sido de las personas, como hablaba ahorita, de que te has movido en casi todas las ramas del arte. Incluso has escrito un libro, por acá veo, tenemos Aquí lo tienes en inglés y en español. Aquí tenemos hasta un libro. Justicia en la sombra y Shadow Justice. Así que... siempre me decían, ¿por qué no escribes? ¿Por qué no escribes? Yo estudié en el Instituto Superior de Arte, Teatrología y Dramaturgia con grandes dramaturgos, grandes profesores. Yo siempre me concentré en la actuación. Después hice la orquesta, hice el grupo de baile. Después de baile fui a una orquesta de salsa. Después empecé a producir y a dirigir. Y me faltaba como eso. Y la vida me deparó encontrarme con personas de alto perfil que querían contar sus historias. Esta es la historia, en Justicia en la Sombra, de Fabio Ochoa Vázquez, uno de los creadores del Cartel de Medellín. Son historias oscuras, historias negras, pero exactamente este libro es sobre el juicio de Fabio Ochoa en los Estados Unidos, en una de las operaciones más grandes que hizo Estados Unidos, la DEA, con el gobierno colombiano, desarticulando una gran red de narcotráfico que se llamó Operación Milenio, porque fue una operación donde más de 40 exnarcos y narcos cayeron presos. El tema es que cuando vas al punto del juicio descubres una historia mucho más oscura que esta, que es la corrupción dentro del sistema judicial americano. Por muchos años visité cárceles de alta y mediana seguridad, entrevistando en mi parte periodística a presos de alto perfil. Y descubrí que cuando tú caes en el sistema penitenciario americano, es muy difícil salir de él, seas inocente o culpable. Es como una maquinaria que te va a moler. Y entonces, en esa maquinaria entran investigadores, jueces, fiscales, abogados, y es increíble. El juicio de Fabio Ochoa, con todas las pruebas, inclusive contratamos un bufete independiente que revisara por 7 años todas las pruebas de ese juicio, que él salió culpable, y quiero que compren el libro para que se den cuenta y se preparen, porque cualquiera puede cometer un error, el que sea, y estar en una prisión estatal o federal. Y tienes que conocer las armas para poderte defender. Así que no estamos hablando de un libro de ficción, estamos hablando de un libro de totalmente una investigación. Real. Así que contada de primera voz. Tony Cortés, periodista. Contada de primera voz, de primera mano, por su protagonista Fabio Ochoa Vázquez, que tuvo la amabilidad de cederme los derechos de esta historia. Este libro es el primero de un grupo de libros que van a salir, que además firmé con Beverly Hills Publishing,
una casa editorial muy prestigiosa en Estados Unidos. Marvin Einstein es mi representante y por supuesto mi pareja sentimental y mi esposa Mabel Toledo es la que han creado la base, que me dijeron tienes que sentarte, termina todo esto. Sí. Todo este trabajo investigativo tienes que terminarlo con pruebas contundentes. De hecho, fíjate, esta anécdota es interesante. ¿Quién fue la mente maligna de tumbar las Torres Gemelas? Bin Laden, Al Qaeda. Y en la primera acusación es a Fabio Ochoa. Wow. El primer indictment es a Fabio Ochoa. El creador del cartel de Medellín ordenó tumbar las Torres Gemelas. Eso después se cayó, porque se descubrió que no fue él que fue. Pero ¿y si hubiera seguido ese camino el discurso gubernamental? No es que un gobierno sea malo y el otro sea bueno, sino que los seres humanos son los que llevan la justicia. La justicia es ciega y tiene una balanza, pero los hombres son los que hacen cumplir esa justicia. Y si la pueden doblegar un poquito y tú no te percatas, perdiste. Otro brindisito con Saroba. Nos vamos a una pequeña pausa. Sí. Ya regresamos. Bueno, a ver, este mundo está lleno de locos. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó? En Historias de mi gente te invito cada sábado a conocer la historia de mis invitados. Llegué al tope de lo que se puede llegar en ese lugar. Yo no puedo ir a mi pueblo a tocar. Recuerda que debes entrar a la aplicación YouTube. Ahí debes dar clic en suscribirte y luego en la campanita para que te sea notificado cada uno de nuestros encuentros. Por eso ahorita te decía, no sé a dónde vamos a parar con los hijos nuestros. La cultura es lo primero que se va. Un pesado menos que tenemos, ya no tenemos que mantener. Porque aquí las cosas no son como en Cuba. Recuerda que todos los sábados tienes un encuentro con nosotros a través de mi canal de YouTube con las historias de mi gente, donde estamos acercándote a la comunidad. Tony Cortés fue una de las primeras personas que me abrió las puertas cuando llegué a este país. Tuve la oportunidad de trabajar con él como presentador en radio y televisión en Cachita y Universal Studios. Teníamos un programa que se llamaba Dame un Like y también hicimos para radio, para Sirius XM, un proyecto llamado Lunch con Salsa. Con Tony también hemos hecho cine. Estamos haciendo un proyecto que se llama Cine Sin Parar, el cual se ha desarrollado satisfactoriamente. Hemos realizado 3 películas: El Día de mi Suerte, Enlazados, La Fe, viene en camino La Cima. Con Tony también estamos haciendo el proyecto El Grito Silencioso, un proyecto en cine vertical para plataformas, y hemos llegado a mucho público con estas historias. De verdad que estamos muy conectados. Él me ha dirigido, yo le he dirigido, hemos hecho de verdad demasiados proyectos y ojalá que sigamos trabajando por el arte. No es fácil encontrar personas talentosas con un gran corazón y con esa mentalidad, no solo como artista, sino como productor. Él se está moviendo mucho a nivel mundial para que estos proyectos que estamos haciendo se puedan vender y podamos disfrutar de todo lo que está sucediendo actualmente, no solo en el cine, sino también en las redes sociales. Mi gente linda, regresamos al último corte de nuestro programa. Hemos hablado muchísimo fuera de cámaras. No, y quiero terminarte. Estos libros vienen debajo de una sombrilla que se va a llamar Shadow Crime. O sea, crimen en la sombra. Y entonces vienen como 5 libros de historias de personajes de alto perfil, oscuras, dramáticas. Tiene mucha sangre, pero también tiene mucha historia, que es la historia de Miami. Al final es la historia de Miami. Así es. Así que vienen
más periodismo de Tony Cortés, más libros, así que estén atentos de esta faceta. A ver si te alcanzo con los libros. Tony, ¿quién eres cuando estás en tu casa? Soy un poco gruñón. Esta obsesión porque todas las cosas, tratar de controlarlas, a veces me hacen pasar. Pero bueno, mi alma gemela en este caso, que siempre digo que me salvó, porque me ha guiado muchísimo en las cosas buenas, me las ha potenciado, y en las cosas malas, como cualquier ser humano, me las ha limitado o me ha enseñado a controlarlas. Porque al final todos somos seres humanos y tenemos virtudes y defectos. Así es. Los agradecidos ven las virtudes, los desagradecidos ven los defectos. Así es como el cuento o la frase del vaso medio lleno o medio vacío. Medio vacío. ¿Cómo tú lo ves? Yo siempre trato de verlo con positividad, medio lleno. Yo pienso que la vida es un problema de perspectiva, es un problema de chip. Ahorita, antes de que comenzáramos este último segmento, hablábamos de eso. Las oportunidades están ahí. Hay personas que la ven y otras que no la ven. Lo positivo. Esa persona cambió el chip. Si esa persona cambió el chip, le va a ir bien. Porque el camino del éxito está plagado de buenas y malas intenciones. Simplemente tú tienes que estructurarte, decretar y hacerlo. ¿Tú crees que el reflejo podemos salir? Sí, por eso. Sí. ¿Y para dónde vamos? Acá. ¿Sabes lo que estoy haciendo? Lo que me gusta, lo que quiero. Estoy filmando. Texas is the perfect place for your next home or investment, and we're here to make it happen. Want to invest in a home in Texas? I'm ready when you are. En el orden personal, en mi casa soy una gente común. Vivo mi vida, gracias a Dios, muy tranquila. Eso me hace pensar, y cuando pienso, creo nuevos proyectos y me aferro a esos proyectos con la objetividad que tiene el proyecto y lo llevo a cabo. Siempre tienes que tratar de reunirte con personas positivas, con personas exitosas. Eso es importante. Y eso te va a traer una buena energía. Y esa energía te va a llevar a desarrollar ese proyecto que tienes en mente. El capitalismo es difícil, es duro, pero es maravilloso. El que te diga lo contrario es una claria oculta que anda arrastrándose por el piso. Definitivamente. Así mismo es. Entonces, yo pienso que al final tú eres lo que tú te propones. Lo que tú te propones en la vida. Parafraseando a un gran amigo, una gente que sigo, que somos como hermanos, empezamos juntos, Ismael Cala, que te das ese aire a él. Mira Ismael. Ismael rompió con muchos atrasos generacionales que lo venían lastrando y creció como persona. Y ahora es capaz de transmitirte esas oportunidades que él mismo ha vivido y que las puede mostrar, porque es un hombre sumamente exitoso, con su familia exitosa, con su pareja exitosa. O sea, yo tengo varios de sus libros y me encantan. Por supuesto, porque eso es lo que tratamos de transmitir a menor o a mayor escala. O sea, siempre hay alguien que tiene algo bueno que decirte. Escucha a esa persona. El que te pasa lamentando todo el tiempo, desecha. No, yo hace mucho tiempo que... Y no trates de corregir a esa gente. No, es verdad. Porque te arrastran a esa negatividad. Yo siempre le digo a mi equipo de trabajo, next, el próximo. Porque tú tratas de convencer a una gente y si no la ve, no la ve.
No la va a ver. Después a lo mejor que me ha pasado, han pasado 4 o 5 años, han vuelto a tocar la puerta de mi casa y me han dicho, o de mi oficina, Tony, quiero participar en lo que tú me dijiste que... Dígole, bueno, el problema es que ya es demasiado tarde. Ya pasó. Ya pasó. Esa guagua ya se fue. Móntate en el camello que viene atrás. Sí, porque esa ya no va a volver. Hay personas que hablan muy bien y reconocen lo que tú has podido hacer en la vida de ellos, pero hay personas que hablan mal. Ajá. Trata de escuchar la otra parte de la historia. Así es. Eres una persona que, bueno, muchos de nuestro público conocen todo lo que haces, otros quizás no, pero te mueves ahora actualmente más en el mundo de los negocios. Sí. Sí. Si estás un poco más girado al negocio. Sin perder la estructura artística. Sin perder el arte. O sea, nosotros seguimos produciendo. Hay cosas que no llegan con la velocidad que uno quiere que lleguen. Es parte de la vida. Es parte del proceso. Las empresas igual. Ahora recién acabo de crear una nueva empresa con un proyecto que no voy a hablarte de él públicamente, pero es un excelente proyecto, ya sabrás y ya sabrán ustedes a través de las redes sociales. Acabamos de desarrollar el concepto de tabacalera.com, que es un nombre premium dentro de los .com, que es un negocio alternativo que ya tiene productos, lo pueden encontrar en tabacalera.com. Es un nombre que nació desde 1636 y hemos tenido la suerte de poder adquirir ese dominio, desarrollar ese concepto. Tenemos la gestión de los libros y el desarrollo de varias series con Scenic Ride, que es la compañía de mi hermano Sidney Borjas, que además trabaja directamente con Focus Entertainment y se ha especializado en todo lo que es IP, Intellectual Property, o sea, contenido de propiedad intelectual para Netflix, Hulu o Amazon. Estamos aquí a punto de empezar a rodar la nueva. ¡Qué guapo que está Tony Cortés! ¡Por Dios! Personaje de Roberto. Nada más te falta cabello rosado. El cabello rosado y listo. Igualito Tecachi. ¿Viste? Lo que pasa es que a Tecachi le faltan otros detalles. No tiene tu glamour. Acabo de terminar la primera parte de una serie de capítulos que se llama El Grito Silencioso, que está en las redes sociales con Rafael Pedrosa y mi PIM, que es la compañía productora. Estamos elaborando un grupo de novelas verticales. O sea, estoy metido en muchísimas cosas. Siempre desarrollando marcas, levantando criterios. En otra parte del mundo empresarial, tomamos empresas que están en una posición no bien económicamente, la tratamos de negociar o adquirir en dependencia de los casos y después las vendemos. O sea, las colocamos a un nivel que puedan enseñar números y se vende. Y es un proceso un poco más largo, pero igual da dinero suficiente. Entonces es saber qué es lo que te puede dar dinero y llevarte al nuevo escalón de lo que tú quieres hacer artísticamente. Exacto. O sea, la vida es por escalones, paso a paso. Bueno, Daddy Yankee lo dijo con Luis Fonsi, despacito. Pasito a pasito. Suave, suavecito. Pero todo llega. Si nos enfocamos, si trabajamos seriamente, pues todo es capaz de llegar. Y la vida nos pone en el lugar que tenemos que estar. Yo mismo, que estudié medicina y después vine a caer en el periodismo, que era lo que realmente me gustaba. Entonces la vida se encargó de decirme, no, este no es tu camino. Es aquí donde tú tienes que estar. Y hay que aprender a usar mucho las redes sociales, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial vino para quedarse. Y si tú no sabes usar la inteligencia artificial, aprende. Hay mucha gente que te puede enseñar sobre eso. Y entonces eso aplicarlo a lo que tú estás haciendo. A lo que estás haciendo. Usarlo como una herramienta para
para el beneficio de tu proyecto. Claro. No usarlo porque hay personas que, por ejemplo, usan la inteligencia artificial para crear contenido musical, por ejemplo. Y mira, me pasa con un gran amigo mío, empresario, que dice, ya no hay que contratar músicos, estás totalmente equivocado. Los derechos de autor van a seguir vigentes, van a haber regulaciones con relación a esa música que se está haciendo de pura inteligencia artificial, y el músico siempre va a ser necesitado para crear una obra artística. O sea, tampoco se lo puedes dejar toda la inteligencia artificial. Claro. Si no, el Buenavista Social Club o Rob Stewart en un Unplugged no va a seguir vendiendo. Sí, sigue vendiendo y vende más que la inteligencia artificial. Aplica esas nuevas tendencias en función de mejorar lo que tú haces como artista y creas como artista. Así es usarla como herramienta, siempre lo hemos hablado, no sustituir el talento con la inteligencia artificial. Tú no vas a escribir un libro y se lo vas a dejar a la inteligencia artificial. Haz un libro sobre esto, vas a escribir cualquier cantidad de babosada que cuando la gente lo lea se va a dar cuenta que es pura inteligencia artificial. Tú tienes que tener un concepto, salir sobre una base, crear esa base, crear una estructura. Esa estructura es la que tú vas a ayudarte a desarrollar, pero no puedes dejárselo a la inteligencia artificial, porque si no, no es un criterio artístico original. Exactamente. Porque la inteligencia artificial busca en las redes, en las redes mundiales, información sobre eso que puede ser... Puede estar errónea. Porque además por otra persona. Hay muchas noticias fake. Por ejemplo, en este tipo de libros que escribo yo, que son historias verídicas, basadas en hechos reales, si tú te equivocas en un dato histórico, te metes en un problema. Te metes en un problema porque es demandable. O en un apellido de una persona, o en un alias, o en cualquier cosa. Eso son cosas que... Tony, yo quería preguntarte, si yo te dijera Cuba, ¿qué tú me dirías? Estoy ansioso a que la administración del presidente actual que tenemos, Donald Trump, tome una iniciativa positiva en función de desenmascarar y acabar de asfixiar y quitar del gobierno a todos estos comunistas lacayos que lo único que han hecho es dañarnos a todos nosotros. Esto puede resultar molesto para un grupo de personas que no ven la salida y no tienen todavía una manera de ver la salida. A los comunistas hay que sacarlos a patadas. No van a cambiar. El mal hay que extirparlo de una vez y por todas. Entonces Cuba sí me duele muchísimo. Yo me siento cubano, autóctono, nativo, con un sentimiento extremadamente patriótico. Ahora también, este es mi país. Este es mi país, este es el país que me dio oportunidades, el país que me ha ayudado a crecer lo que soy actualmente. Yo soy americano, cubano-americano. Y el otro día hablaba con Mario Pentón sobre ese tema, porque todo el exilio histórico está pendiente de que esta gente cumplan con la justicia todos los males que nos provocaron a nosotros durante años. Nos hicieron un daño histórico, no solamente a mí y a ti, a una generación completa de cubanos que se ha tenido que escapar de la isla para buscar su opción vital de vida y de ser libre. Así es. Cuba, yo creo que Cuba va a tomar un proceso de restauración después que caiga esa gente, que se saque esa gente. ¿Y tú volverías a esa Cuba libre? Ayudar, sí. Ayudar con mis ideas, con el poquito dinero que yo pueda aportar, no con las grandes cantidades que hay otras personas del exilio muy bien ubicadas y con buenas ideas que van a ser la punta de lanza para abrir esa vanguardia de inyección de capital, de crecimiento, de enseñanza. Yo creo que los cubanos necesitan mucha enseñanza, porque han sido marginados en todo. Y sí, yo sería parte de eso. De hecho, hay un grupo selecto bastante amplio en determinados niveles que están ubicándose al lado de la administración en función de hacer una planificación para mejorar Cuba.
económica, socialmente, intelectualmente. Cuba es una mata de creatividad. Los cubanos lo han demostrado durante años, siglos. Donde cae un cubano con deseos de triunfar, triunfa. No importa que sea en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Yo voy de vacaciones a Dubái y estoy en un tour del desierto y veo unos camellos que tienen como un sello puesto que es la Virgen de la Caridad del Cobre. Y pregunto, y el dueño era un cubano de Santiago de Cuba, que tenía su harén de camellos y los rentaba en estos tours. O sea, el cubano está donde quiera. Donde quiera tú te puedes encontrar un cubano. Y triunfando. Ahora en República Dominicana, que hemos hecho algunas, mi esposa y yo, hemos hecho algunas inversiones de comprar apartamentos en este sentido, no solamente para vacacionar, sino también como negocio. Tú ves, todos los cubanos de República Dominicana son exitosos o van camino a eso en diferentes medios. Marisco Recio, que vende todos los mariscos. Loisma, que es una de las real estate más importantes de Punta Cana, que es un sector turístico inmobiliario de primer nivel en el mundo. O sea, Ventana Restaurante. Christopher, que es casi cubano porque fue a vivir a Cuba, un italiano, y se hizo cubano de esencia. O sea, tú ves que la gente, cuando quiere salir adelante, sale adelante. Y esas son las historias que también tú cuentas de alguna manera en este programa. Y es lo que tratamos de transmitirle a la gente que te ve. Yo creo que Tony es un gran renacentista, también por decirlo así, porque Tony, bueno, por supuesto, escribe, dirige, produce, es un gran negociante, es un gran empresario, en esencia un gran visionario y sobre todo un gran amigo. No es por nada, mira que ese muchacho aguanta años, así que amárrense los pantalones, que hay Tony Cortés para rato. Te mando un beso, Tony, sé que no paras, un hombre súper trabajador, un soñador eterno. Eso es lo que yo veo en Tony Cortés. Y bueno, aquí te mando un abrazo enorme, así, a través de este lente, este beso y un te quiero. Y Sandy, nos vemos pronto en tu próxima temporada. Chao. Tony, yo te agradezco tanto por esta conversación, por haberme recibido, por este programa tan maravilloso, donde he aprendido tanto, de que nos hayas dado la posibilidad de cerrar contigo esta primera temporada del programa. Te agradezco muchísimo, la verdad. No sé ni cómo expresarlo. Te expresas muy bien, te deseo las mejores cosas, cuenta conmigo, cuenta con las empresas, cuenta con mis amigos y vas a hacer grandes cosas, porque tú tienes esa mente. Todo el trabajo que tú pasaste, lo único que ha hecho es sembrar en ti el deseo de éxito y de triunfo. Muchas gracias, gracias. No, gracias a ti, gracias a esa maravillosa mujer que tienes atrás, porque detrás de un hombre siempre hay una mujer muy inteligente que hace que ese hombre siga adelante y triunfe. Así es. Muchas bendiciones a todos ustedes y ojalá que estas palabras no queden en saco roto. Así va a ser. A ustedes les agradezco muchísimo, como siempre, la atención. Nos despedimos por esta temporada. Les deseo muchísimos éxitos, muchas bendiciones. Que Dios siempre los bendiga a todos ustedes. Y de seguro nos volveremos a encontrar la próxima semana con un programa especial de aniversario y más adelante con nuevas entrevistas, con nuevas historias, porque hay muchas historias interesantes que seguir contando. Gracias y bendiciones para todos ustedes. Bendiciones.